Hola y bienvenidos al segundo episodio de la cuarta temporada de Hilos de Conciencia. El día de hoy vamos a estar nuevamente platicando con Mel y Mavi de un tema sumamente interesante que es la relación contigo mismo. Y a ver, ¿por qué es tan importante? Porque antes de hablar de tu relación con el tiempo, antes de hablar de tu relación con el dinero, de tu relación con otros, es muy importante entender dónde está tu relación contigo mismo. Y queremos abundar y hablar sobre cómo te hablas cuando fallas, qué te dices cuando logras algo, cuáles son esas conversaciones que suceden en tu mente cuando algo no está bien o cuando las cosas están caminando de maravilla. ¿Cuál es esa narrativa que utilizas? ¿Verdad? Entonces, bienvenidas al segundo episodio. Gracias, Chris. Bueno, súper tema, me encanta. Es un temazo. Es un temazo. Así que hoy nos preguntamos qué significa realmente tener una relación con uno mismo. Y hablemos de una relación sana. Es que a eso fue a donde me fui. Automáticamente dije, híjole, ¿qué relación estoy teniendo conmigo? Bueno, a ver, ¿a dónde me fui? A las hermosas plantas que tenemos en nuestro nuevo set y a cómo se cuida una plantita. Y me fui a esto de realmente me estoy nutriendo, realmente me estoy podando, realmente me hablo con cariño, me cuido, me abono, me tengo la paciencia de crecer como se la tengo a una plantita, como se la tengo a una semillita, que no florea, que no da fruto de la noche a la mañana. Entonces me fui como a esa metáfora de, para mí tener una relación contigo misma es poderte acompañar y cuidar y nutrir en tu propio crecimiento y transformación, como cuidarías de una plantita, como cuidarías de un hijo, como cuidarías de otro, que no necesariamente es a veces como te tratas tú. A veces somos candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Entonces, para mí, tener una relación contigo mismo significa que puedas prestar atención a lo que te pasa y no solo vivir en el automático, que puedas pausar, mirarte, escucharte, ¿verdad? Reconocer lo que estás sintiendo, hablar de lo que estás pensando, o sea, que te puedas dar el permiso de ser. Para mí es un poco por ahí. Para mí es el dron. La relación conmigo misma y con nosotros mismos es elevar la conciencia, elevar la mirada, elevar la escucha para vernos a nosotros mismos. Yo siempre digo, pues aplicaba más antes de pandemia cuando no trabajábamos tanto virtualmente, pero siempre digo, cuando tú estás en una relación con otro, tus ojos y tu atención está puesta en el otro y pocas veces está puesta en ti. A partir de la pandemia y Teams y Zoom, pues empezamos a vernos a nosotros mismos por la cámara. Sí, yo descubrí que me sentaba torcida, que tenía un hombro más inclinado que el otro, o me daba cuenta cuando estaba seria, pero es tener la cámara prendida todo el tiempo para estarnos observando a nosotros mismos. Que no lo hacemos. Recuerdo una vez una persona hace un par de años que yo le decía, es que la conversación con uno mismo y hay que hablarse. Y ella me decía, ni que estuviera loca para estar hablando sola. Pero dije, ok, esta conversación no va a avanzar mucho no va a avanzar mucho más en lo que yo tenía intención, pero es el espacio de conversación, es el espacio de escucha, es el espacio de pausa y de silencio para escanearnos a nosotros mismos. Y ajustar y recalibrar, ¿verdad? Todo el tiempo antes de salir a la acción. Total. Y es como esa relación invisible, ¿verdad? Pero constante, que definitivamente hay que estarle poniendo atención, hay que estar nutriendo. Yo creo que con mucha intención precisamente me puse la camisa del control, ¿verdad? Porque es realmente eso, ¿sí? Y es también uno que tanto se permite hacer muchas cosas, así que me encanta por dónde sí. Vamos y ahorita vamos a empezar a entrar, vamos a regresar un poco a esa segunda temporada donde también conocíamos un poco sobre nosotros. Y viene esta gran pregunta de cómo describirían su relación ustedes en este momento de la vida.
Conmigo misma. Uf. Ay, a ver, es que creo que en el episodio anterior Chris decía es un love and hate a veces. Y no es que sea un love and hate, no es que yo no tenga una buena relación, pero traigo lo de love and hate por el tema del efecto del péndulo, por la dicotomía. Sí. Porque yo creo que mi relación conmigo misma siempre está como en un péndulo y es algo en lo que intencionalmente me he propuesto trabajar. Creo que hay épocas en donde estoy en un extremo, me cuido, me escucho, me hago caso, ¿verdad? Me nutro, me pongo primero y hay situaciones y hay etapas de mi vida en donde entro en el torbellino y en el caos y me voy al otro extremo, ¿verdad? Me olvido, pongo a todos primero, ¿verdad? Como mal, me engordo, me descuido y hasta me enfermo, ¿verdad? No creo que esté describiendo nada distinto de lo que nos suele pasar a los seres humanos, a la mayoría de las personas, pero ¿qué veo de diferente? Que he empezado a ser más consciente de estos movimientos pendulares, ¿verdad? Y ya soy capaz de detectar cuando estoy empezando a inclinarme hacia un lado, ¿verdad? Y cuando ya estoy cayendo en este patrón de todo va primero y yo me pongo de último, ¿verdad? Creo que en los últimos años he ido mejorando en la intencionalidad, en los ritmos, en los límites, en el decir que no. Y eso ha ayudado a no caer en estos patrones. Pero yo describiría que mi relación es un poco así, ¿verdad? Creo que desde ese egoísmo a veces de decir, si aguanto, si puedo, de estos patrones de soy fuerte, ¿verdad? Aunque duela, sigo. Y eso lleva, digamos, a otras consecuencias. Pero si yo la tuviera que describir, yo creo que no está en donde yo quisiera que está, pero va en camino. Va en camino. Creo que ahora revierto con más rapidez y con más facilidad y redirecciono con más velocidad que antes. Pero eso es como estoy yo hoy, en proceso, diríamos. Ese es el estado del arte. Yo diría que es como decía María Virginia, es algo dinámico, es algo cíclico, es algo pendular, es algo evolutivo. Entonces, puedo hablar de cómo estoy ahorita, hoy, ayer, no sé si mañana. No, los últimos 4 meses, los últimos 5 meses, estoy en una relación muy distinta de cómo estaba hace 5, hace 6 o hace 10 meses. Y si tuviera que ponerlo como en una relación hacia afuera, diría que estoy como empezando un noviazgo. ¿Sí? En esa etapa en donde vemos la luz del otro, en donde queremos pasar la mayor cantidad de horas y de tiempo y queremos hacer todo con esa novia o con ese novio, en donde somos tiernos, detallistas, damos cartitas, en donde tenemos estos detalles. Diría que estoy en ese lugar en la relación conmigo, y no de casualidad y no por accidente, sino que estoy en esa relación conmigo por un trabajo profundo, intenso, y muy comprometido conmigo misma. Porque venía de muchos años, pero principalmente el año pasado fue muy, muy intenso, una relación de mucha agresión hacia mí misma. Entonces venía de estarme relacionando conmigo misma de una manera violenta, de una manera agresiva, de una manera no compasiva, de una manera indiferente, usando mi cuerpo, usando mi energía, usando mis ganas
como un recurso que hay que exprimir y que hay que aprovechar hasta la última gota, sin mucha compasión, sin mucho cariño, sin mucho cuidado, hasta el punto en el que me cansé y me harté de tratarme a mí misma de esa manera, ¿sí? Y en el momento en el que digo, no más, es que no estoy harta de lo que está afuera, estoy harta de lo que está adentro. En ese momento me aislé por completo de todo porque lo que necesitaba era reconectar conmigo. Y esa reconexión me trae a un punto en donde me siento feliz, en donde me siento agradecida, en donde me siento conectada, en donde soy compasiva y al mismo tiempo ambiciosa y retadora, pero no desde el mismo lugar de exigencia, sino desde el lugar de toda posibilidad. Entonces diría que ahí estoy hoy. Y esa era la pregunta realmente. Sí. Yo realmente me siento y creo que voy con las dos, conciencia y evolución. Creo que es por primera vez en mucho tiempo que estoy aprendiendo hacia adentro y no desde afuera. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, empezar a ver qué hay adentro, que sí ha nutrido, que desnutre, obviamente no desnutre mucho, ¿verdad? Pero que efectivamente ayuda a poder aprender más sobre qué me mueve, qué no me mueve, qué me energiza, qué me roba energía, etcétera. Entonces tal vez hasta me fui como, ya sabes, como a la etapa, como a las etapas de Tocman. De cierta forma hasta me siento como después de mi storming ya voy como en un estado mucho más tranquilo, mucho más, digamos, de forming de cierta forma. Y eso definitivamente da mucha más paz. Cuestionando mucho más para adentro que para afuera. Y eligiendo de cierta forma que si quiero batallar, que no quiero batallar, claro. ¿Verdad? O sea, ese es el tema. Y siguiendo sobre esa línea, porque obviamente la relación con uno mismo también trae muchas cosas. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre autoestima y amor propio? Pensando en esa relación con uno mismo. Uy, yo no sé si varía diferencia, pero, o sea, lo siento como... Bueno, a ver, tal vez si le quiero escarbar y buscar 3 pies al gato, para mí la estima está en un grado por debajo del amor, ¿verdad? Para mí el amor es más fuerte, ¿verdad? Más robusto. Me puedo querer, no es lo mismo que decir me amo, ¿verdad? Por lo menos para mí. Me puedo admirar y me puedo aguantar a mí mismo y me puedo defender y tratar con dignidad. Y otra muy distinta es estoy enamorado de mí. Y me amo y me acepto incondicionalmente. Tal vez el factor de incondicionalidad. De decir yo me quiero como soy, ¿verdad? Como estoy, donde estoy, con sus luces, con sus sombras, y sin exigirme o ponerme condiciones. Pensando un poco en que a veces me quiero cuando todo va bien y va bonito, pero no me quiero, no me cuido cuando me equivoqué o cuando algo no salió como yo quería que saliera o no cumplí con este estándar invisible que yo tengo de mí mismo. Entonces, tal vez si le presto atención como a la semántica, esa sería para mí la diferencia. Pero creo que se usan, porque rara vez hablamos en el contexto organizacional de amor, que deberíamos de, ¿verdad? Pero creo que para mí es este trato que me doy. Ahora, la autoestima para mí es como, ¿verdad? Tengo un buen autoconcepto, me respeto, me doy a respetar, y el amor propio es, me pongo primero, soy mi fan
y soy mi novio y me adoro y soy mi incondicional, ¿verdad? Conmigo mismo. Sí. Sí. Primero creo que no me atrevo a hacer una separación como dogmática y así. Sí. Esto es, ¿verdad? Creo que lo puedo decir igual desde mi interpretación y desde cómo lo veo. Para mí el amor es algo invariable, ¿sí? La autoestima sí puede variar. Entonces, ¿a qué me fui? A mis hijos. Como para hacer el paralelo después hacia adentro. Pero digo, el amor que yo siento por mis hijos no va a variar. Nunca. No los voy a amar más o amar menos porque se durmieron más temprano, porque se durmieron más tarde, porque trajeron mejor nota o peor nota. Entonces, ese amor no varía, no es un péndulo que se mueve, no es un volumen que sube y baja dependiendo de lo que está sucediendo, es un amor incondicional y absoluto por simplemente ser, ¿sí? Para mí ese es el amor propio, es independientemente del resultado, independientemente de lo que estoy construyendo, independientemente del día, del éxito o del fracaso, hay un amor, hay una valoración que no varía, que sí creo que pasa con el tiempo y con los años, y en la medida que más nos autoconocemos, sí creo que esa percepción de ese valor crece, pero ya no creo que disminuya. No creo que en el futuro yo pueda decir me amo menos, porque donde me amo hoy, para mí es la base de lo que todavía puedo amarme a partir de cuanto más me conozca. La autoestima creo que sí es variable. La autoestima creo que sí puede pendular dependiendo de hoy fue un buen día, entonces estoy con, ¿verdad?, la autoestima alta o me desinflé. Para mí es como un globo. La autoestima es como un globo que se infla y se desinfla y que podría estar más impactado también por los factores externos. Podría, no sé. Y lo otro que de ánimo. El estado de ánimo, ¿verdad? Las experiencias, la relación que estoy teniendo con lo de afuera. Y para mí también la otra distinción es que siento que una es más vista desde afuera y la otra es más hacia adentro. Yo por ahí va. ¿Sí? Creo que lo que se ve hacia afuera es una persona con estima alta, porque la vemos segura, porque la vemos confiada, porque, ¿verdad?, la vemos bien plantada y es lo que se ve hacia afuera. Y entonces se dice, esa autoestima, tiene la autoestima alta. Yo nunca he hablado o nunca he escuchado a alguien decir, esa persona sí tiene amor propio, ¿sí? Creo que el amor propio es más la sensación total, interna y hacia adentro. Sí. Y lo otro va como, yo por ahí va, justamente, porque es como ya una mirada mucho más externa. Por decir, wow, esta persona sí tiene una autoestima sumamente alto. Pero efectivamente no es, qué amor propio más elevado el que tiene esta persona, ¿verdad? Sí, pero viéndolo así, yo puedo proyectar una autoestima alta y por dentro no quererme. Correcto. O sea, y lo que estoy haciendo es queriendo controlar y poner un personaje y una máscara, cuando en realidad por dentro, ¿verdad?, me trato como peor que la Cenicienta. Correcto. Pues, sí. ¿Verdad? Sí. De acuerdo. Y no hay, o sea, uno no se pasa de dosis de amor propio, ¿sí? Pero sí se puede pasar de autoestima. Total. ¿Sí? O sea, sí me puedo mostrar y proyectar y creer más. Y puede ser disonante o puede generar más choque. Sí. Ahora, que yo me ame más no debería ser antagónico ni debería generar choque hacia afuera. Sí, porque no viene del ego. No viene del ego, exacto. Qué interesante. Muy bien, construimos ahí el concepto. Y yo creo que Jung y Freud y Adler y todos están revolcando en la tumba. Estos tres que se creen. Nos acabamos de pasar por el arco del triunfo. De psicología total. Y hablando de Freud, ¿verdad? Hablando de Freud, pensando cuénteme en las cuénteme un poquito, a ver, cuénteme de las heridas del pasado. No, pero pensando realmente en cómo influyen las heridas del pasado en cómo nos tratamos hoy. ¿Qué me pueden conversar?
Uy, a ver. A ver, yo soy la que pone el tema, la seriedad de las conversaciones, pero es que se me vino esta canción de Nodal. No es Nodal, es Karin León. Esta canción de Karin León que le está cantando como, o sea, ¿por qué me tratas mal a mí? Por tus heridas del pasado y por los hombres y por las relaciones en donde ya te hicieron sufrir. Si yo no soy. Porque estoy pagando yo los porque estoy pagando yo los platos rotos. Esa canción se me vino porque la acabo de escuchar el fin de semana. Sí, de acuerdo. Bueno, a ver, yo creo que es la ecuación que traía Mel en el episodio 1, ¿verdad? Cuando yo llego a sumar a la ecuación desde una versión que no es mi mejor versión, desde una versión que está, no quiero usar la palabra enferma, pero que está lastimada, que está batida, que está herida, que no está en su máximo, que no es sana. Obviamente lo que pueda sumar, ¿verdad?, a la ecuación y el resultado que pueda generar va a ser menor a si yo vengo empoderado, ¿verdad?, y con todos mis pedacitos intactos, ¿verdad? Entonces a eso fue a lo primero que me fui. Yo creo que una persona que está herida hiere. Una persona que se siente amenazada pues busca controlar y busca defenderse o atacar. Y desde ese lugar, entendiendo que no venimos a sumar en nuestro 100, sino venimos a sumar con un hándicap, creo que ese es el impacto que una persona que no es consciente de sus heridas, no voy a decir que no tiene heridas, porque todos tenemos heridas. Al final, creo que en algún momento le decía a Mel, es que yo lo que me he dado cuenta en estos años es que todos somos unos niños en el recreo. Con nuestros raspones, ¿verdad? Con nuestras curitas, con nuestros berrinches, si estamos tratando de ver cómo llegamos al segundo recreo juntos, ¿verdad? Sin que la relación se acabe. Y al final, yo creo que para mí una persona que no ha sido consciente de sus heridas no las puede trabajar. Cuando tú no las puedes trabajar, no las puedes atender, no las puedes sanar o no las puedes enmendar. Y esto es como andar con un tremendo agujero en el brazo, que lo que a uno le pasa cuando uno tiene un golpe es que siempre se va a dar en el mismo golpe. Claro. ¿Verdad? Se vuelve como un imán para atraer cosas que yo empiezo a interpretar en el mundo como amenazas. Porque es lo que está más vulnerable y a flor de piel. Entonces, es como decir, ¿por qué me tiene que pasar en la misma pierna que tenía? Porque esa es la que está vulnerable, porque esa es la que está a flor de piel. Entonces, empiezas a andar en la vida como con estos hoyos, ¿verdad? Me estoy imaginando como este holograma de este señor que tiene sus hoyos ahí. Y lo que empieza a pasar es que allí se te empiezan a pegar todas estas cositas. Te vuelves hipersensible. Una persona con heridas no trabajadas se vuelve más sensible a los estímulos. Entonces, que tú me hagas mala cara, si yo no tengo esta herida, no me va a afectar. Es que ni lo veo. Ni lo veo. Y entonces de repente en una conversación esa la vio, qué feo me habló. No me di cuenta. No. Yo tengo este agujero, este tamaño, ¿verdad? En donde a mí me duele, obviamente me va a generar una reacción. Entonces yo lo que veo es que, ¿qué impacto tiene ese? Que tú empiezas a reaccionar y que entonces ajustas tu manera de actuar a estrategias que te permitan protegerte o blindarte frente a esos hoyos o a esas heridas que tienes. Entonces, pierdes autenticidad, pierdes coherencia y vives en este modo de lucha-huida. Lucha-huida. No estás en presencia, porque estar en presencia es demasiado vulnerable y amenazante para ti. Yo no me voy a mostrar, no, yo me tengo que cuidar. Entonces, creo que nos resta autenticidad en las relaciones, nos resta coherencia y además nos drena energía. Porque todo el tiempo estás con las antenitas parabólicas viendo quién te va a hacer daño o de qué te tienes que cuidar. Y eso es cansado. Yo esto lo digo porque yo he estado trabajando mucho en mis hoyos y en mis heridas este año y me ha ayudado mucho a entender eso, ¿verdad? Y hay heridas de heridas. Hay heridas que son transversales, diríamos, en el contexto organizacional. O sea, te pasan con Raimundo y medio mundo, se te repiten con todo el mundo en todas las situaciones. Y hay heridas
que son específicas a una persona o a una situación en especial. Solo te pasa con Juan, solo te pasa con tu papá, solo te pasa con tu mamá. Y esto es apasionante, o sea, de verdad, sí, yo sí los invito a que entren a mirar, porque, y no con el afán de seguir escarbando y revolviendo, porque esa no es la idea, sino con el afán de entender a mí qué me dispara o qué me vuelve a abrir la herida, ¿verdad? Y por qué y con quién se me repite. Pero yo eso es lo que creo que pasa. Sí. Es que es tanto. Es un montón, pero sí. Yo creo que todos somos heridos, que todos somos niños heridos. Creo que cuanta más conciencia desarrollamos, más podemos salir al mundo a generar relaciones y resultados desde la conciencia, pero cuanto menos conciencia desarrollamos, todo lo que estamos creando lo estamos creando desde nuestra herida. No hay manera. ¿Sí? O sea, si yo no conozco mis heridas, si yo no tengo esta relación conmigo mismo en donde elevo el dron y todo el tiempo me estoy poniendo los ojos a mí, absolutamente todo lo que construyo lo construyo desde la herida. Porque la herida y este holograma con los agujeros es el personaje, ¿sí? Pero el personaje no es la esencia, solo que es el que está adherido la cantidad de años que tengamos, menos 7, porque son los primeros 7 años en donde se formó. Entonces, la pareja que escogí, el trabajo que escogí, la carrera que escogí, la forma de vida que escogí, los amigos que tengo, los éxitos que tengo, los fracasos que tengo, están construidos desde mi niño herido. A menos que yo tenga un camino y haya recorrido ya un camino de conciencia en donde puedo elegir entre las alternativas y construir desde otro lugar. Pero si no, estoy construyendo desde el herido, que no está mal, ni es que esté bien, es que es lo único que era posible, porque eran las únicas herramientas y es para lo que me alcanzó. Y para lo que me alcanzó. No para lo que yo era capaz y para lo que yo tenía el potencial. Es que ni siquiera sé cuál es, porque me fueron poniendo estas piezas de disfraz y estas piezas de personaje donde no sé quién quedó. Yo también hace varios años venía, bueno, pero ¿y quién soy? ¿Sí? Y en conversaciones a veces me decían, ¿cómo no vas a saber quién sos? Y yo, pues de vuelta, esta conversación no va a llegar muy lejos, pero no sé quién soy, porque no sé quién queda detrás y por debajo de todas las etiquetas, de todos los juicios, de todos los adjetivos, de todas las verdades y creencias y calcomanías que ya me fueron poniendo y que yo me puse también. Y necesito entender qué hay debajo de todo eso, porque todo lo que he construido hasta ahora ha sido con la capa de superhéroe o con la capa de Batman o con la capa de lo que sea que haya sido. Entonces, todo lo estamos construyendo desde ese lugar. Exitoso igual, pero no necesariamente auténtico, real y con todo el potencial de lo que podría ser. El pasado sí influye en cómo nos tratamos el día de hoy. Yo creo que influye y seguro que de alguna manera moldea y suma al personaje. Y sirve también. O sea, yo amo mi personaje, ¿verdad? Porque y en algún momento creo que con tu mamá hablábamos y yo le decía, yo prefiero este personaje aguerrido, guerrero, luchón, echado para adelante, que no sé, haber sido una niña snowflake que todo le duele y la derrumba y se cae. O sea, no habría llegado a donde llegué. Entonces también sirve, o sea, al final sirve porque es el mecanismo de responder y de adaptarnos y de protegernos y de salir adelante. Pero la pregunta es si sigue sirviendo para lo que yo quiero a futuro. O sea, no se trata de satanizar al personaje, simplemente se trata de hacer las paces con él y decir, ok, quiero reevaluar si este personaje que me crié cuando tenía 8 años, 9 años, 10 años, me sigue sirviendo para la mujer de 45 que soy. Entonces yo creo que sí influye, pero a mí me gusta mucho lo que dice Efrén Martínez, dice, tú eres lo heredado, tú eres lo aprendido, pero
sobre todo y por encima de todo, tú eres lo elegido. Y de eso se trata la conciencia, de poder elegir, no de reaccionar y no de sentir que otros eligen por ti y que tú vas como, no sé, pasajero en palangana de pick-up viendo que tu vida va a toda velocidad y tú eres una víctima de las circunstancias o de tu niñez o de tu papá. Por eso yo hablaba en el episodio pasado de mi relación con el pasado, ¿verdad? Si tú crees que te determina, pues no hay mucho que hacer. Pero si tú crees que tu pasado te enseñó, que tu pasado sí te moldeó, pero que tú puedes elegir un presente diferente y construir un futuro distinto, entonces es distinto, ¿verdad? Entonces para mí sí, pues no es que sea determinante, pero sí influyente. Súper. Para mí determina, pero no es que determine la inercia de la repetición, sino determina porque está ahí, es parte de tu mochila. Claro. Y con ella tú elegís si seguís y arrastrás o si cambiás y tomás otro rumbo. Me venía mucho esta frase cuando las personas dicen es que me toca empezar de cero, ¿sí? Después de un trabajo, después de un divorcio, después de cualquier cosa que implique un nuevo comienzo. Y a mí me gusta pensar es que nunca estás empezando de cero. Estás en un nuevo comienzo, pero nunca empezás de cero porque ya traes la mochila del pasado contigo. Y esa mochila tiene aprendizaje, tiene heridas, tiene lecciones, tiene éxitos, tiene todo. Y todo determina qué camino vas a tomar. Sí, genial, me encanta. Y siguiendo sobre esa mochila, sobre empezar de cero, etcétera, puede haber crecimiento personal sin incomodidad, sin confrontación interna. Next. A ver, depende de qué tan profundo uno quiere que sea el crecimiento. Si yo quiero crecer en conocimiento, probablemente no es incómodo leerme un libro, probablemente no es incómodo ir a un curso, probablemente no es incómodo sacarme 8 carreras, o de repente sí, no sé. Para mí la transformación real viene de los totazos. Y hace poco yo lo hablaba con mi psicólogo y mi psicólogo me decía, mire, ¿sabe qué me encanta de usted? Usted aprende a la mala. Usted no aprende a la buena. O sea, usted no aprende del diente al labio. Usted se tiene que somatar. A usted le tiene que doler. Pero cuando ya se somató, usted aprende así. Y usted ya no lo repite. Y usted es más intencional. Extrema, intensa, pues obvio, es mi personalidad, ¿qué le vamos a hacer? Pero en mi caso, voy a hablar desde mi vivencia, yo creo que tiene que incomodar, que tiene que mover, porque al final el aprendizaje es eso, es un cambio de estado, es un shift, es un switch. Y hay una frase que me encanta que dice un coach colombiano que dice, nadie trasciende desde la comodidad de una hamaca. O sea, es muy raro, ¿verdad? Bueno, tal vez Newton debajo de un árbol con su ley de la gravedad, ¿verdad? Pero aún así, bueno, le cayó la manzana, eso incomodó, dolió, hizo un chinchón. Yo creo que sí debe incomodar. Yo creo que el aprendizaje sí me debe mover, sí debe traer un llamado a la acción, porque de lo contrario solo veo las cosas, pero no las incorporo y no las llevo al músculo. Y eso es lo que lo hace incómodo, porque el cerebro no quiere algo nuevo, no quiere algo diferente, quiere regresar, quiere revertir. Entonces la incomodidad viene de tener que desaprender y de tener que volver a incorporar un hábito o volver a incorporar una manera de ser o de hablar. Ahora, ¿puedo aprender por inspiración? Por supuesto, también. Por eso decía, voy a hablar de mí. A mí la inspiración me mueve,
pero la incomodidad y el totazo me transforma. Esa soy yo. Patentada mi frase. O sea, la inspiración me puede mover, sí, qué lindo. Pero a mí lo que de verdad me cambia es el totazo, es la incomodidad, es el estar harto de, ¿verdad? Qué mal que aprenda tan a la mala, pero en mi caso es así. Porque es cuando ya no hay otra opción. Claro. O sea, Claro. es cambiar o cambiar. Y cuando hay una necesidad real de salir del hoyo, Claro. ¿verdad? Para mí no puede haber crecimiento personal sin incomodidad y sin confrontación. No hay manera. Porque hay que atravesarlo. No es desde la mente, no es desde un concepto. No me lo contaron. No es me lo contaron y no es qué lindo lo que el otro vivió porque eso a mí me va a transformar. Como yo digo muchas veces, es yo no puedo hacer los abdominales para que a ti te salgan cuadritos. O sea, sorry, pero no se puede. Entonces, nadie puede pasar por el proceso de confrontación por mí. Y claro, confrontar ya es incómodo. Porque implica ver nuestras incoherencias. Y nunca es cómodo ver las incoherencias. Nunca es cómodo verse al espejo y decir, no se ve tan bonito como yo pensé que se veía. ¿Sí? Entonces, para mí el crecimiento personal es este proceso en donde me veo al espejo, en donde confronto, en donde elijo distinto. Y ese elegir distinto también es incómodo porque implica elegir cosas que no siempre son nuestra certeza. ¿Verdad? ¿Qué quiere el cerebro? El cerebro quiere comodidad, quiere status quo, quiere sobrevivencia, quiere que las cosas no cambien. Y el crecimiento personal implica cambio. Entonces siempre va a generar incomodidad. Implica muchas veces regresar también a nuestra infancia, regresar a los actores de nuestra infancia y relacionarnos distinto. Y eso también es incómodo. Sí. ¿Verdad? O sea, creo que de las cosas más incómodas de hacer en el proceso de crecimiento personal es restablecer la dinámica de relación con los personajes de nuestro pasado. Porque los personajes de nuestro pasado se beneficiaron por la relación que construyeron con nosotros. Entonces, regresar con mamá y decirle, así ya no. O regresar con papá y decirle, eso que tú dijiste que era verdad, para mí no lo es. O regresar a la infancia y decir, este valor que me dijeron que era tan sagrado, para mí ya no lo es. Es incómodo porque estamos confrontando las bases y los pilares. No estamos cambiando un cuadrito de una pared a otra. Estamos diciendo, los cimientos bajo los que se construyó esto, ya no los quiero. O no me gustan, o no estoy de acuerdo. Y toca picar piedra. Y es horrible picar la piedra. Y hace ruido, y hace suciedad, ¿verdad? Y hace polvo, y hace desastre. Pero es que es en ese cimiento en donde se da el crecimiento y la transformación personal. Entonces, soltar todo eso, elegir distinto, es incómodo y no solo es incómodo, da miedo. Y es incómodo también porque, bueno, aparte de la piedra que uno pica y el polvo que uno suelta y todo lo que uno tiene que ir a restablecer y a reconfigurar hacia adentro, después está todo este ruido que se genera hacia afuera, en donde uno se vuelve también el bicho raro, ¿verdad? Es que tú no eras así antes. ¿Verdad? ¿Qué te pasó? ¿Qué mosco te picó? Ajá, ¿qué mosco que te picó? ¿Verdad? Es que, como ahora vivís en paz, ¿verdad? Mr. Mindfulness. Como ahora ya no te enojas, como ahora ya no te enganchas. Entonces, uno va antisistema también. No porque uno se la lleve de iluminado, sino porque uno simplemente elige diferente. Entonces, uno ya no quiere hacer ciertas cosas que uno hacía antes, ¿verdad? Ya no le ve el valor a ciertas dinámicas, ¿verdad? Por ejemplo, en una conversación, estoy pensando en un contexto laboral. Una persona que ya se trabajó no necesita tener la última palabra en una reunión. No se va a enganchar, no va a pelear, no quiere la estrellita en la frente, no tiene esta necesidad de querer ser el que se lleva todos los spotlights y los aplausos. Se vuelve una persona que escucha más, que pregunta más y se está enfrentando a todos estos
personajes que se están matando, Peleando en el recreo. peleando en el recreo porque quiere ser el que decide que van a jugar. Y esa dinámica es incómoda también. Es incómoda. Yo pensaba, es incómodo el proceso de crecimiento personal, pero es incómodo estar en el punto de hartazgo en donde no estoy siendo También. feliz y todo me frustra. O sea, todo es incómodo. Entonces, como siempre es la elección de qué incómodo quieres elegir. Sí. El de la frustración, la vida que construiste de la que tenés que huir y tomarte vacaciones 30 días al año, la donde todos son culpables y nada cambia. ¿Prefieres esa incomodidad o prefieres la incomodidad de atravesar, de mirar tu sombra, de mirarte al espejo, de reconocer y decir, fue mi responsabilidad construir lo que construí? Y que en una incomodidad hay crecimiento y hay esperanza, y en la otra hay estancamiento y hay status quo, ¿verdad? Uh-huh. Y en una hay autenticidad y en la otra hay inautenticidad, incongruencia, ¿verdad? Y en una hay sobrevivencia y en la otra hay evolución. vida, sí, totalmente. Genial, me parece magnífico. Y creo que por eso es que es mucho más fácil también tratar el tema de otros que el propio, ¿no? Mucho más fácil decirte para dónde vas, anda a incomodarte, anda a hacer. A mí me mata de la risa cuando la gente dice, es que mi jefe necesita coaching, es que mi jefe necesita ir al psicólogo, es que aquel necesitaría su terapia, y tú ya te volteaste a ver. Y es como, bueno, ya te pusiste, sí, darían ganas como que pudieran invertir los lentes y ver hacia adentro, ¿verdad? Sí, de acuerdo. O limpiarlos un poco. Y pensando en todo esto, en la incomodidad, en todo esto que ustedes traían, ¿qué prácticas o qué hábitos les ayudan a ustedes a el autocuidado, la autoconexión, el poder realmente tener ese espacio de relación con ustedes mismos? Para mí es ponerlo como el primer ingrediente en la lista del supermercado que no se puede olvidar. O sea, eso es prioridad 1. Desde el momento que me levanto hasta el momento que me acuesto. Separar un momento del día o varios momentos del día para ese trabajo conmigo. Desde caminar, correr, hacer ejercicio, journaling, meditar, respirar, cualquiera que sea una práctica que me ayude a echarme el clavado hacia adentro e ir hacia adentro. Esa es una. Creo que el espacio de revisar mi cuerpo, ese siempre es un camino. A ver, me está doliendo el estómago. ¿Cuál es el mensaje? ¿Verdad? No es me cayeron mal los tacos, es me cayó mal la conversación o que no estoy pudiendo digerir, ¿verdad? O bueno, me está doliendo el cuello, ¿qué implica? ¿Qué significa? En fin. Entonces, es una rutina o una agenda en donde puede haber espacios y rituales para el silencio y la pausa, usar el cuerpo como escáner y como brújula. Usar la relación con los otros como espejo, ¿verdad? Salí de esta reunión y acabó con mi energía. Ok, ¿qué pasó? ¿Verdad? Si venía tan contenta, venía tan feliz, venía tan ilusionada, una hora después me quiero ir a dormir y no aguanto el sueño, ¿qué me pasó? Entonces ahí hay otro espacio, no para qué pasó en la reunión, qué me pasó a mí en la reunión o en la conversación. Yo diría que para mí esas son como 3 prácticas mías de diario. Qué lindo, pero yo sí soy medio mala para esto. Pero bueno, yo si no me pongo prioridad, ya lo dije, lo estoy trabajando. ¿Qué me ha servido? No es que esté terminado, pero ¿qué me ha servido en los últimos meses como práctica que me ha ayudado mucho? Primero necesito tener muy claro, porque así funciono yo, qué es lo que quiero sentir y quién quiero yo ser en mi día, ¿verdad? Entonces,
yo hace algunos meses definí quién era este personaje que yo quería construir. Y yo le llamo como el actuar como sí, porque a mí me toca fake it till you make it. ¿Verdad? A veces me voy a resbalar. Pero entonces, desde este lugar yo dije, a ver, ¿cómo están mis relaciones y yo qué quiero y quién quiero ser? Un poco por un feedback ahí que recibí de que yo era la seria, la gruñona, la enojona, etc. Y porque me di cuenta también que yo caía mucho en este rol de ser el salvador de Raimundo y medio mundo. Y me harté. O sea, dije, ¿yo por qué tengo que ser siempre la que sale a resolverle a todo el mundo? ¿A mí quién me resuelve? Nadie. Entonces, definí con claridad en 5 bullet points en quién yo me quería convertir. Y teniendo claros esos criterios, entonces lo que hice y vengo haciendo es que tengo alarmas en mi celular 5 veces al día. Entonces a las 9, a las 12, a las 3, a las 5 y a las 8 de la noche. Y esas alarmas lo que hacen es volverme a centrar en esta intención que yo tengo de ser esta persona con estos 5 bullet points. Entonces, por ejemplo, si mi primer bullet point dice que yo soy una persona que no se queja y me suena la alarma a las 12 y yo llevo quejándome toda la mañana de alguien, de la empleada, de la casa, de la lluvia, del sol, del tráfico, automáticamente yo hago esta matemática, ok, ¿cómo voy de 0 a 100 con esta intención? Voy en 0. O sea, ya la embarré, ok. Pero son las 12. Tengo mediodía todavía para revertir y cambiar. Entonces, es un ejercicio muy cortito, pero es un ejercicio muy efectivo, porque me saca y me hace pensar en automático, ok, yo dije que yo era esta persona valiente que iba a decir que no a lo que no era coherente con lo que quiere. Y me veo, me suena la alarma a las 5 y estoy en una reunión aceptando algo que no quiero. Híjole, no estoy siendo coherente. Entonces, para mí, digamos que esa ha sido la manera de hacer este pulse check a lo largo del día, de ser mucho más intencional con esto que yo quiero hacer. Eso me funciona mucho. ¿Qué me devuelve a mi centro? ¿Qué me da paz? Para mí también la oración es una manera de regresar, ¿verdad? Y yo ahí le agradezco un montón a Cris porque a veces yo estoy en este melodrama y de repente recibo un versículo, ¿verdad? De repente recibo una frase bíblica, de repente recibo una oración y digo, ok, sí, a ver, regresemos. Entonces, esto es algo que a mí en lo individual me funciona. Pero creo que no hay, porque escuchando a Mel, cada una con sus creencias y su manera, creo que no hay manera de hacerlo que no implique una intencionalidad y una voluntad y un chequeo y un seguimiento constante. Porque tú no puedes decir el 1 de enero, ay, sí, yo quiero trabajar en mi paciencia y volver a chequear el 31 de diciembre a fin de año. O sea, para mí te tienes que cachar infraganti, embarrándola. Y en ese momento es en donde uno dice, me fui. Ok, la embarré, ok, ¿qué tengo que hacer? Pido disculpas, ok, pido disculpas, resarzo el daño, tengo la conversación valiente, hasta que llegue un momento en el que te des cuenta antes de embarrarla y hasta que llegue un momento en el que ya no la embarres. Pero para mí es eso, es esa disciplina. Entonces les comparto porque para mí ese ha sido como el canal, así que si oyen mis alarmas ya saben a qué se refieren. Sí. ¿A qué se refieren mis alarmas de las horas? Yo me voy con 3 realmente. Inicialmente tenía conversaciones conmigo mismo en el espejo. ¿Verdad? Creo que eso en algún momento también dejó de ser útil. Y me conseguí un par de oídos donde le dije, va a cerrar la boca, no me va a decir nada y solo me va a escuchar. Entonces, al yo inclusive estar diciendo el cómo me siento, qué me pasó, cuál fue la situación, etcétera, empiezo a crear mucha más conciencia
que cuando tengo solo ese diálogo en silencio. Ujú. ¿Verdad? Entonces, para mí el verbalizarlo y el sacarlo y el expresarlo tiene 10 veces más poder que ese millón de conversaciones que estoy teniendo adentro, que de repente estoy tratando de ser consciente y tengo que mandar la propuesta tal, tengo que llamar a no sé qué, y me desvío, versus cuando lo estoy conversando. Entonces es una, dos, un poco más tecnológico, tengo un chat conmigo mismo. Y cuando llego a sentir algo o que algo me está provocando, sí me mando un mensaje y dice, oye, te sentiste de tal y tal forma. Y trato de escribir esa emoción, está en una reunión, algo no me gustó, etcétera, y me mando este chat. Mira, me digo, mira, te pasó esto te provocó, etcétera, ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces, creo que esas para mí han sido las go-to, fuera pues obviamente de mi espiritualidad, etcétera, donde voy. Creo que me gusta algo y me voy a llevar algo que ustedes dos traen. Yo conecto mucho en la mañana y en la noche, pero creo que no lo hago durante el día. Y yo creo que ese es uno de los aprendizajes que yo personalmente me llevo, porque sí es un tema de cómo conecto conmigo al inicio y cómo cierro conmigo al final. Entonces, me encanta la idea de tomarse un espacio durante el día, porque si no, pues obviamente solo estamos viendo para afuera. Así que genial. Buenísimo. Con lo que me traen. Y pues obviamente quiero una pregunta para ustedes. Es, ¿qué acto recientemente a usted les recordó por qué se eligen? ¿Hay algún acto, alguna acción, algo que les Esa haya pregunta hecho, hay que patentarla para un proceso de coaching. Está demasiado buena que esa les pregunta. hayan hecho, ¿verdad?, recordarse o volver a sentir el por qué se eligen? Para mí algo que vengo experimentando hace de vuelta poco tiempo, pero es la sensación de plenitud ante la congruencia. Tal vez yo venía siendo muy incongruente conmigo misma por mucho tiempo, y entonces poder experimentar la incomodidad de la incongruencia versus la plenitud de la congruencia, para mí es el recordatorio de por qué me elijo. ¿Sí? Y la experimento en cosas tan sencillas como una conversación en donde no me quedé con las cosas guardadas y las pude decir, hasta decisiones grandotas sobre si me quedo o no me quedo en un proyecto, en un trabajo, ¿verdad? Pero esa sensación de paz, de fui congruente y elegí decir desde el respeto y desde el cuidado lo que sentía, lo que me pasaba, lo que necesitaba decir, para mí está siendo la gasolina y el nutriente más importante. Entonces, un ejemplo. Hace un par de días sucedió en la casa una situación incómoda con una persona ajena a la familia, pero muy querida, ¿sí? Yo no estaba mi esposo, pero supimos que esta persona llegó y gritó, insultó y pues se generó una situación muy tensa con Emma y con la gente que trabaja en mi casa. Y creo que en otro momento de mi vida me hubiera enojado, ¿verdad? Hubiera relinchado, hubiera criticado, pero no me hubiera animado a tener la conversación, a poner el límite, a desde el respeto decir, así yo no juego, ¿verdad? Y en esta oportunidad, lejos de relinchar y enojarme y frustrarme y enojarme lo que sea, lo que hice fue tomarme el tiempo para tener la conversación, ¿verdad? Y decir, supe esto, me dijeron esto, entiendo que pasó esto, quiero escuchar tu versión, pero también necesito decirte que se traspasó un límite que para mí no se traspasa. ¿Sí? Y entonces tú puedes tener tus razones, puedes tener tus motivos, pero en mi casa, con mis hijos, en mi espacio, esto no es tolerable. Y por el amor que te tengo y por el cariño que te tengo y por la relación que te tengo,
lo pongo sobre la mesa en lugar de meterlo sobre la alfombra. Porque si lo meto sobre la alfombra, tal vez no voy a tener el conflicto afuera, pero me voy a quedar con el conflicto adentro. Y va a pasar un año y te voy a seguir viendo con rencor. Y por el cariño que te tengo, lo quiero limpiar ahorita, porque así puedo pasar la página. Y así como esa, estoy teniendo conversaciones, no diría que todos los días, pero estoy teniendo mucho más frecuente estas conversaciones de te vi molesto, tenés algo que poner sobre la mesa, hagámoslo de una vez para pasar rápido la página. La sensación de paz, de no arrastrar las cosas, para mí es la razón por la que yo hoy me elijo. De acuerdo. Sí, parecido. Tiene que ver con poderme dar mi lugar. Hace algunas semanas tenía esta conversación de si quiero que tú me des mi lugar, si quiero que tú me des el trato, ¿verdad? Que de alguna manera me he ganado y merezco, necesito darme ese trato yo a mí primero, ¿verdad? Entonces el poder decir que no, el poder salir a tener conversaciones que puede que incomoden, el decir cosas que no me hubiera atrevido a decir, pero que tiene que ver con la coherencia de, a ver, yo creo que en algún momento cuando hablábamos de los energizadores y los motivadores en la temporada 1, yo decía que uno de mis motivadores era la lealtad o la bondad o Yo me considero una persona muy leal, muy agradecida, pero a veces también tiendo a confundir esa gratitud con deuda. Y eso a veces no está bien. Y creo que a veces yo caigo en patrones por lealtades familiares que ni siquiera son mías. O por lealtad con personas que tal vez ya no están. De decir, esta persona trajo a esta persona a mi vida y entonces por ese cariño, lealtades mal entendidas. Y creo que he trabajado mucho en ser leal conmigo, ¿verdad? Es decir, quiero estar acá, no porque esta persona la conozco de hace 20 años, no porque a esta persona la trajo a alguien que yo quería mucho a mi vida, no porque es familiar de o conocido de, sino porque de verdad me suma estar acá y porque quiero estar acá y porque quiero construir. Y creo que esa ha sido una manera de elegirme. La otra manera de elegirme es no dejar que otras personas me hagan pequeña, ¿verdad? O que, como diría mi mamá, me ninguneen, ¿verdad? Y me hagan de menos, porque no está en la otra persona, está en mí dejar que me hagan de menos y creerme menos por el trato de la otra persona. Entonces, creo que esas han sido maneras en las que he ido encontrando esta coherencia y este elegirme. Y lo otro es ser muy intencional con lo que quiero y ya no quiero a nivel de trabajo, ¿verdad? O sea, no, este proyecto no me interesa, no me mueve, no, o sea, sí, está pagadísimo, ok, pero no es lo que quiero en este momento. No es el cliente que quiero en este momento. A veces ni siquiera es la empresa, a veces es porque hubo un cambio en la persona que estaba en la empresa y con esta persona ya no hago clic y está bien, o sea, entonces soltar sin miedo también es una manera de elegirme. Antes me aferraba porque había mucho miedo, ahora suelto y que sea lo que Dios quiera. Genial. ¿Y usted? Yo en mi caso realmente creo que el ver qué rico se siente el no estar a la altura de las expectativas de los demás. O sea, eso realmente para mí fue tan liberador y entender realmente que eran expectativas de otro y no las mías, sino preocuparme por lo que yo quiero, por mis expectativas que yo tengo de mí mismo, hacia dónde voy, siempre estar viendo para afuera, etcétera. Creo que eso me hizo a mí, puchica, decir, sí, por esta razón me elijo, por esta razón quiero yo hacer esto, quiero tomar esta decisión, quiero crear esta relación. Entonces,
podría resumirlo en paz. Me gustó mucho la palabra. Donde si quiero, pues voy a hablar. Si no, no quiero, no voy a hablar. Pero soltar también. Creo que también Mel decía algo de no me quiero quedar con eso adentro. Sí, para mí viene a soltar ese tema y ya no quedarme aferrado a vivir hoy. Ya no el tema del pasado, de verme como estoy hoy, cómo estaba hace un año, cómo estaba hace 2, cómo estaba hace 4, hace 15, etcétera. Ya no puedo hacer nada al respecto. Concientizarlo, trabajarlo de cierta forma, pero a ver, o sea, es parte de verse para adentro. Y definitivamente creo que este tema nos daría para muchísimo más, muchísimo más, ¿verdad? Pero recordarles que realmente la relación con ustedes mismos, contigo mismo, es la base de todo. La relación con uno mismo es el hogar. Es como regresar a donde uno se siente cómodo o incómodo de cierta forma también. Y está bien. Eso es lo que tenemos que saber, que inclusive cuando estamos en nuestras propias casas, a veces tal vez no estamos en el mejor mood, en el mejor momento, pero es nuestro hogar. Y es parte de lo que tenemos que, y aún así lo cuidamos, aún así lo nutrimos, lo llenamos, o inclusive lo habitamos, e inclusive sacamos cosas que ya no nos... ¿Por qué? Porque también tenemos que hacer espacio para todas estas cosas nuevas. Y realmente no es egoísmo. Creo que el habitarse a uno mismo también es una declaración de amor. Y es también decir, aquí estoy, si puedo estar para otros, puedo estar para mí mismo. Entonces... con eso quisiéramos cerrar este segundo episodio de la 4ª temporada. No se olviden de seguirnos en redes. Estamos en la plataforma de Spotify, YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, denle like y nos vemos a la próxima.